Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar ya con el tema de las técnicas de integración, donde vamos a ver la tercera regla de integración aproximada que se conoce como regla de Simpson. Y para entender la regla de Simpson tenemos que tener claro una cosa, y es lo siguiente. Ya sabemos que para obtener la aproximación del área bajo la gráfica de una función sobre el eje X y para un intervalo cerrado, o bien tenemos la regla del punto medio o bien tenemos la regla trapezoidal. Ya sabemos que para la regla del punto medio simplemente tenemos que emplear rectángulos y para la regla trapezoidal simplemente tenemos que emplear trapezoides. Ahora lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente, que si empleamos arcos parabólicos en vez de utilizar o rectángulos o trapezoides, y si sumamos todas las áreas bajo los arcos parabólicos que tenemos, bueno, pues vamos a obtener una aproximación del área bajo la gráfica de la función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Pero nos está diciendo que este área que vamos a obtener se va a aproximar muchísimo al área verdadero y se va a aproximar más al área verdadero de que si utilizamos o la regla del punto medio o la regla trapezoidal. Bueno, pues ya vemos que empleando arcos parabólicos nos vamos a aproximar más al área verdadero que si empleamos o la regla trapezoidal o la regla del punto medio. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en este arco? Porque ya vemos que aquí tenemos un arco parabólico. Bueno, pues ya vemos que este arco parabólico está cruzando por la gráfica por tres puntos diferentes. Ahora, ¿nos vale cualquier punto de la gráfica? No, porque recordar que aquí tenemos que obtener simplemente una partición regular. Ya sabemos que si hacemos esto, aquí estamos obteniendo dos intervalos que tienen el mismo ancho, es decir, que tenemos una partición regular. Bueno, pues haciendo que este arco parabólico pase por estos tres puntos de la gráfica, lo que obtenemos, como vemos, son dos intervalos que contienen el mismo ancho. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues ya vemos que cada arco parabólico abarca dos subintervalos. Recordar que si estamos con rectángulos o estamos con trapecios, bueno, pues ya sabemos que cada trapecio o cada rectángulo simplemente abarca un subintervalo. Pero aquí ya vemos que si empleamos un arco parabólico, bueno, pues ya vemos que abarca dos subintervalos. Y ya sabemos que estos intervalos tienen que tener el mismo ancho. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues como cada arco parabólico abarca dos subintervalos, eso quiere decir que el número de intervalos que tenemos que emplear cuando usemos arcos parabólicos, bueno, pues ya vemos que tiene que ser par. Si es impar, no nos sirve porque ya vemos que cada arco parabólico abarca dos subintervalos. Bueno, pues ya vemos que el número de intervalos que tenemos que emplear simplemente tiene que ser par. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros el área bajo un arco parabólico? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta gráfica que representa una función, concretamente a un arco parabólico, que ya sabemos que esta es su ecuación general, que tenemos a por x al cuadrado más b por x más c. Y ya vemos que vamos a emplear este intervalo. ¿Por qué empleamos este intervalo? Bueno, pues simplemente por simplicidad. Ya vemos que vamos desde menos h hasta h. Bueno, pues si escogemos estos tres puntos, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues como ya sabemos que cada arco parabólico tiene que abarcar dos intervalos, bueno, pues si escogemos estos puntos concretamente, ya vemos que cada subintervalo, bueno, pues que tiene el mismo ancho. Y ya lo vemos, ya sabemos que aquí tenemos a x sub 0, que tiene que ser menor que x sub 1, que a su vez tiene que ser menor que x sub 2. Y estas restas de aquí, bueno, pues ya vemos que son iguales a h. En definitiva, bueno, pues estos dos subintervalos ya vemos que tienen el mismo ancho. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros el área bajo el arco parabólico? Bueno, pues recordar que tenemos que usar simplemente la integral definida para esta ecuación general. Bueno, pues ya vemos que el resultado es este de aquí. ¿Cómo llegamos a este resultado? Bueno, pues ¿cuál es la integral de esta función? Aquí la tenemos. Ahora bien, como estamos con una integral definida, ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Tenemos que sustituir todas las x que tenemos aquí por h y luego por menos h. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que vemos en la parte de la derecha? Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos a menos h y aquí tenemos un exponente impar. Como tenemos un exponente impar y aquí un número negativo, ya sabemos que el resultado es un número negativo. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos pasa con este segundo término? Bueno, pues tenemos el número negativo y tenemos un exponente par. Bueno, pues ya sabemos que tenemos un número positivo. Y por último, bueno, pues ya sabemos que tenemos este número negativo. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos menos por menos es más. Aquí tenemos menos por más es menos. Y por último tenemos menos por menos es más. Uniendo términos iguales o similares, bueno, pues llegamos a esta parte de aquí, porque ya vemos que estos dos términos se cancelan. Ahora bien, factorizando a h, que lo tenemos en los dos términos, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta forma de aquí. Y ya vemos que tenemos este resultado. ¿Cómo llegamos a este resultado? Bueno, pues factorizando un tercio
Como aquí le estamos quitando un tercio a este término, bueno, pues a este término le tenemos que multiplicar por 3. Si le multiplicamos por 3, bueno, pues aquí tenemos 6. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues ya sabemos que si retiramos un tercio de los paréntesis, este tercio multiplica a los dos términos. Al multiplicar a los dos términos, bueno, pues para el primer término tenemos un tercio y para el segundo término, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por c. Bueno, pues aquí tenemos el área bajo un arco parabólico y ya vemos que es igual a este área que tenemos aquí. Aquí simplemente lo estamos representando con estas variables a, h y c, y aquí simplemente estamos empleando los valores funcionales. ¿Cómo llegamos a representar esta parte con valores funcionales? Bueno, pues recordar estas coordenadas. Ya sabemos que tenemos estas coordenadas de aquí que representan los valores funcionales. Bueno, pues simplemente sustituyendo estas x que tenemos aquí en esta ecuación, bueno, pues vamos a llegar a estos valores funcionales, es decir, sustituimos estas x por menos h, llegamos a este valor funcional, luego lo sustituimos por 0, llegamos a este otro valor funcional, y por último lo sustituimos por h y llegamos a este otro valor funcional. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido un sistema de ecuaciones donde tenemos 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. ¿Cómo le damos solución a todo esto? Bueno, pues como tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Qué pasa si sumamos estas dos ecuaciones? Ya vemos que este término se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda lo siguiente: y sub 0 más y sub 2 es igual a 2 por a por h elevado a 2 más 2 por c, porque ya vemos que esto se cancela. ¿Cómo continuamos? Ya vemos que c lo estamos representando con y sub 1. Bueno, pues si lo representamos con y sub 1 tenemos lo siguiente: y sub 0 más y sub 2 es igual a 2 por a por h al cuadrado. Y aquí tenemos 2 por y sub 1. Pasando este término al otro lado, que pasa restando, bueno, pues ya vemos que obtenemos este área de aquí. Ahora que ya sabemos cómo obtener el área bajo un arco parabólico, lo podemos emplear para aproximar el área bajo la gráfica de una función sobre el eje x y para un intervalo cerrado, empleando arcos parabólicos. Bueno, pues aquí tenemos la regla de Simpson. Y nos dice lo siguiente, que ahora suponga que el intervalo se parte en n subintervalos del mismo ancho. Y nos dice que n tiene que ser un entero. Para recordar que como estamos ahora empleando simplemente arcos parabólicos, ya sabemos que cada arco parabólico tiene que abarcar 2 subintervalos. Bueno, pues por eso n tiene que ser un número par. Y recordar que como estamos dividiendo este intervalo en n subintervalos, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una partición regular, es decir, que cada subintervalo, bueno, pues ya sabemos que tiene el mismo ancho. Bueno, pues centrándonos en estos dos subintervalos, podemos dibujar este arco que veis aquí. Ya vemos que tenemos estos puntos. Hacemos que pasen por estos puntos porque aquí tenemos dos subintervalos. Ya sabemos que el arco tiene que abarcar dos subintervalos y que tienen que tener el mismo ancho. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que aquí tenemos este subintervalo donde lo representamos de esta manera: x sub k menos 2, y aquí tenemos x sub k menos 1. Y para el siguiente subintervalo, bueno, pues tenemos lo siguiente: x sub k menos 1 y x sub k. Ahora, recordar el área bajo un arco parabólico, ya sabemos que es esto de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos estos valores funcionales. Bueno, pues simplemente tendremos que evaluar estos puntos, que ya vemos que corresponde a los extremos de los subintervalos. Los tendremos que evaluar en la propia función y con eso vamos a obtener sus valores funcionales. Bueno, pues aquí tenemos el área bajo este arco en concreto, bajo este arco parabólico en concreto. Y ya lo vemos, aquí teníamos y sub 0, aquí y sub 1 y aquí y sub 2, que representan estos valores funcionales, y aquí tenemos las x correspondientes, que ya vemos que corresponden a los extremos de estos dos subintervalos. Ahora, haciendo lo mismo para todos los arcos parabólicos que tengamos y sumándolos, bueno, pues vamos a aproximar el área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Y si nos fijamos solo en lo que tenemos dentro de los corchetes, bueno, pues podemos ver lo siguiente. Ya sabemos que tenemos este intervalo cerrado que va desde A hasta B. Bueno, pues las x, ya sabemos que tenemos x sub 0 y aquí tenemos x sub n. Bueno, pues aquí tenemos sus valores funcionales correspondientes. Y ya vemos que estos valores funcionales, bueno, pues se repiten una sola vez, que hacen referencia, como digo, a los extremos del intervalo principal. Bueno, pues ya vemos que estos valores funcionales se repiten una sola vez. ¿Qué podemos decir de este valor funcional? Bueno, pues ya vemos que aparece una sola vez y que queda multiplicado por 4. Y este otro valor funcional, bueno, pues ya vemos que aparece dos veces porque lo tenemos aquí, pero también lo tenemos aquí. ¿Por qué es así? Bueno, pues fijaros que aquí tenemos este arco parabólico y ya sabemos que abarca dos subintervalos. Bueno, pues este punto hace referencia al primer
valor funcional que tengamos dentro de los corchetes. Este otro punto hace referencia al segundo valor funcional que tenemos dentro de los corchetes. Y por último, el tercer punto, bueno, pues hace referencia al tercer valor funcional. Ya vemos que el del medio solo aparece una vez y se multiplica por 4. Pero si estamos con los subintervalos internos, bueno, pues si aquí dibujamos nosotros otra parábola, ya vemos que tenemos que emplear este mismo punto que aparece en este corchete de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que estos valores aparecen dos veces. Este aparece una sola vez multiplicado por 4 y este aparece dos veces. ¿Qué nos pasaría con este valor de aquí? Bueno, pues que aparece dos veces porque el siguiente subintervalo tiene ese valor funcional. Tenemos f de x sub 4 por un lado y luego tenemos este otro valor funcional. Tenemos f de x sub n menos 2. Y ya vemos que este valor funcional aparece dos veces porque también lo tenemos aquí y este otro valor funcional aparece dos veces porque lo tenemos aquí. Y así hasta llegar a los extremos del intervalo principal, que ya sabemos que va desde a hasta b, o lo que es lo mismo, que tenemos x sub 0 hasta x sub n. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos la regla de Simpson. Ya sabemos que podemos factorizar esto de aquí porque aparecía en todos los términos. Y aquí tenemos todos estos valores. Ya sabemos que estos dos valores, el primero y el último, hacen referencia a los extremos del intervalo principal, que va desde a hasta b, o lo que es lo mismo, x sub 0 hasta x sub n, que ya sabemos que aparecen, como digo, una sola vez. Aquí los tenemos. Y los demás, bueno, pues al siguiente le tenemos que multiplicar por 4, al siguiente por 2, al siguiente por 4, al siguiente por 2, y así sucesivamente hasta llegar al último. Y esto era así porque ya sabemos que este aparece una sola vez, que corresponde al punto medio de los dos subintervalos, y que queda multiplicado por 4. Y el siguiente valor funcional es uno de los extremos de los subintervalos internos, que ya sabemos que se repite dos veces, de ahí que le tenemos que multiplicar por 2. Y el siguiente, como es el punto medio de los dos subintervalos siguientes, bueno, pues le multiplicamos por 4 y al siguiente por 2 y así sucesivamente. Bueno, pues recordar que en la regla de Simpson simplemente se van a emplear arcos parabólicos y ya sabemos que cada arco parabólico abarca dos subintervalos. Es por eso que el número de subintervalos que tenemos que emplear siempre tiene que ser par. Y con respecto al error, bueno, pues es lo mismo que hemos visto en los dos vídeos anteriores, pero simplemente cambian unos números. Cambia el número que tenemos aquí en el denominador y también estos exponentes, pero el uso es el mismo. Recordar que no os voy a explicar de dónde viene esta ecuación, porque eso se estudia en cálculo numérico, pero aquí simplemente vamos a ver cómo se usa, y se usa igual que en los dos vídeos anteriores. ¿Cuál es la diferencia aparte de estos números? Bueno, pues aquí ya vemos que estamos empleando la cuarta derivada para obtener este número de aquí. En los vídeos anteriores habíamos empleado la segunda derivada. Bueno, pues ya vemos que en la regla de Simpson tenemos que emplear la cuarta derivada. Y recordar que esta desigualdad simplemente nos sirve para aproximarnos al valor verdadero en ciertos números decimales. Bueno, pues para terminar el vídeo vamos a realizar unos ejercicios. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el valor de n tal que la regla de Simpson proporcione una aproximación a esta integral definida precisa hasta dos cifras decimales. Bueno, pues esto es lo mismo que hemos visto en los dos vídeos anteriores. Simplemente tenemos que emplear esta desigualdad de aquí. Y como estamos con dos cifras decimales, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear 0,005. Y como estamos con la regla de Simpson, bueno, pues simplemente tenemos que emplear esta desigualdad de aquí. Y para obtener este número, bueno, pues necesitamos la cuarta derivada de esta función. Aquí la tenemos. Y nuevamente, como x está en el denominador, ya sabemos lo siguiente, que como tenemos este intervalo que va desde 1 hasta 2, bueno, pues si evaluamos 1 en la cuarta derivada, ya sabemos que vamos a obtener este número, que va a ser el máximo que vamos a obtener, porque ya sabemos que si vamos aumentando luego en x, esta fracción va disminuyendo, lo que es lo mismo, este valor funcional va disminuyendo. Bueno, pues ya vemos que cuando evaluamos en la cuarta derivada, cuando x es igual a 1, obtenemos m, que es igual a 24, y los demás valores funcionales tienen que ser menores. Bueno, pues ya tenemos m, y ya sabemos que el intervalo va desde 1 hasta 2, o lo que es lo mismo, 2 menos 1 es 1, aquí lo tenemos. Bueno, pues despejando aquí para n a la cuarta, ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí. Y despejando para n, bueno, pues ya vemos que n tiene que ser mayor que 2,27. Y voy rápido, bueno, pues porque esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Simplemente tenemos que utilizar esta desigualdad, pero el uso ya vemos que es lo mismo. Y recordar que estamos con la cuarta derivada. Bueno, pues ¿cuál es el número de subintervalos que tenemos que emplear para aproximarnos al valor verdadero en dos cifras decimales? Bueno, pues recordar que como n tiene que ser par, necesitamos el siguiente entero par a 2,27. ¿Cuál es el siguiente entero par? Bueno, pues ya sabemos que es 4. Bueno, pues si el número de subintervalos es 4,
o mayor que 4 para los siguientes números pares, ya sabemos que nos vamos a aproximar al valor verdadero en 2 cifras decimales. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar el ejercicio que hemos estado realizando hace 2 vídeos. Ya sabemos que tenemos que aproximar esta integral, pero esta vez vamos a emplear la regla de Simpson para cuando n es igual a 4. Recordar que necesitamos un número par porque estamos con la regla de Simpson, y ya sabemos que con 4 o más, hablando de números pares, ya sabemos que nos vamos a aproximar en 2 cifras decimales. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que dividir este intervalo en 4 subintervalos iguales. Bueno, pues ya sabemos que nos queda un cuarto. Y luego tenemos que obtener todos los extremos de todos los subintervalos. Y eso ya sabemos cómo hacerlo porque eso lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad que tenemos los 2 primeros subintervalos. Luego tenemos los siguientes 2 subintervalos. Hablo de 2 porque ya sabemos que aquí tenemos un arco parabólico y aquí tenemos otro arco parabólico, pero estamos empleando 4 subintervalos. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos este valor funcional, este otro valor funcional, este valor funcional, este otro valor funcional y así sucesivamente. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos estas x de aquí. Bueno, pues aquí las tenemos. Una vez que tenemos las x, simplemente tenemos que obtener los valores funcionales y como tenemos una fracción, bueno, pues ya sabemos que invirtiendo estos valores obtenemos sus valores funcionales. Aquí los tenemos. Ahora, como estamos con la regla de Simpson, bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que este valor funcional y este otro valor funcional aparecen una sola vez porque hacen referencia a los extremos del intervalo principal, o lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos 1 y 2. Pero para el siguiente valor funcional que correspondía al valor intermedio de los 2 subintervalos, bueno, pues ya sabemos que ese se multiplica por 4 y el siguiente, como aparece 2 veces, se multiplica por 2 y así sucesivamente. Es decir, después del primer valor funcional, que aparece una sola vez, el siguiente le tenemos que multiplicar por 4, al siguiente le tenemos que multiplicar por 2, al siguiente le tenemos que multiplicar por 4 y así sucesivamente hasta llegar al último valor funcional, que aparece una sola vez. Bueno, pues si realizamos la operación de esto que vemos aquí, ya vemos que llegamos a esta aproximación. ¿Cuánto nos hemos aproximado al valor real? Bueno, pues recordad lo siguiente, hace 2 vídeos habíamos empleado la regla del punto medio para un número de rectángulos igual a 5 y habíamos obtenido lo siguiente, 69, 19. En el anterior vídeo habíamos empleado la regla trapezoidal cuando n era igual a 6, empleando 6 trapezoides, y habíamos obtenido lo siguiente, 69, 49. Y aquí, empleando simplemente 4 subintervalos o lo que es lo mismo, 2 arcos parabólicos, ya vemos cómo hemos obtenido esta aproximación de aquí. Y recordar la antiderivada de esta función de 1 entre x empleando el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues ya sabemos que tenemos el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1, y esto ya sabemos que se aproxima a lo siguiente, 0,69, 31. Bueno, pues ya vemos que de estos 3 valores, el que más se aproxima es este de aquí, y se aproxima bastante. Se aproxima bastante y encima hemos empleado menos subintervalos porque hemos empleado 4 subintervalos. Aquí hemos empleado 6 y no nos hemos aproximado tanto. Y aquí hemos empleado 5 y tampoco nos hemos aproximado tanto. Bueno, pues ya vemos que con la regla de Simpson nos aproximamos más al valor real de que si empleamos o bien la regla del punto medio o bien la regla trapezoidal. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar el último ejercicio. Imaginad que tenemos esta situación de aquí, que tenemos aquí un lago, aquí tenemos nuestro terreno y aquí ya vemos que tenemos una carretera y queremos obtener el área del terreno que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Porque ya vemos que aquí tenemos simplemente una línea recta, pero aquí no tenemos la función de esta gráfica. Si no tenemos la función de esta gráfica, ¿cómo le podemos dar solución a esto de aquí? Recordar que simplemente necesitamos los valores funcionales. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Empleando la regla de Simpson, que ya hemos visto que es muy simple y se aproxima más al valor real. Bueno, pues como digo, lo que podemos hacer es lo siguiente, dividir este subintervalos en subintervalos más pequeños con el mismo ancho. Ya sabemos que cuantos más subintervalos empleemos, mejor. Bueno, pues vamos a emplear 8, por ejemplo. Y luego, como necesitamos estos valores funcionales, ¿cómo obtenemos estos valores funcionales? Bueno, pues simplemente midiendo desde la carretera hasta el punto del lago y así con todos los subintervalos. Una vez que tenemos estos valores funcionales, empleando la regla de Simpson, vamos a aproximar el área que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a pasar la milla a pies, porque ya vemos que simplemente tenemos una milla. Bueno, pues si lo pasamos a pies, aquí tenemos este número. Y lo vamos a dividir en 8 subintervalos más pequeños con el mismo ancho. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este ancho de aquí para cada subintervalo. Ahora, como necesitamos los valores funcionales, simplemente haciendo estas mediciones obtenemos los valores funcionales sin la necesidad de saber cuál es la función de esta gráfica.
porque simplemente como realizamos una medición, bueno, pues obtenemos los valores funcionales. Una vez que obtenemos los valores funcionales, que es lo que necesitamos en la regla de Simpson, y también el ancho de cada subintervalo, bueno, pues vamos a aproximar este área que tenemos aquí. Aquí tenemos la regla de Simpson. Recordar que estos valores funcionales aparecen una sola vez y luego al siguiente le multiplicamos por 4, al siguiente por 2, al siguiente por 4, al siguiente por 2 y así sucesivamente. Bueno, pues si realizamos la operación de esta suma, bueno, pues llegamos a esta aproximación de aquí, que sabemos con certeza que realmente esto se aproxima muchísimo al valor real, porque hemos empleado la regla de Simpson y además hemos empleado 8 subintervalos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo donde vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Hasta la siguiente.